Era una tarde sombría de otoño cuando Lucas, Ana, Sofía y Diego, amigos desde la secundaria, decidieron explorar la vieja casa abandonada al final del pueblo. La estructura desgastada y las ventanas rotas no eran más que el telón de fondo perfecto para su aventura de Halloween. Mientras recorrían las habitaciones cubiertas de polvo, Ana, siempre la más curiosa, encontró algo inusual en el ático: una ouija antigua, con letras desgastadas y un diseño misterioso. «Miren lo que encontré», exclamó, sosteniendo la tabla como si fuera un tesoro. «¿Es eso una ouija?», preguntó Diego, un poco escéptico pero visiblemente intrigado. Lucas, con su característica valentía, propuso que jugaran. «Será divertido, ¿no? Solo un juego». Sofía, aunque dudosa, accedió, atraída por la mística del objeto. Se sentaron en círculo en el suelo polvoriento, con la ouija en el centro. Lucas colocó sus dedos sobre el planchet y los demás lo siguieron. «¿Hay alguien aquí con nosotros?», preguntó con una mezcla de burla y curiosidad. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. De repente, el planchet se movió hacia el sí. Un escalofrío recorrió el grupo. «Debe ser uno de nosotros moviéndolo», dijo Diego, intentando disipar el miedo que empezaba a formarse. Lucas, con una sonrisa nerviosa, preguntó: «¿Quién eres?». La respuesta llegó lenta pero inequívocamente, deslizándose letra por letra: ECRA. Nadie habló. El nombre no significaba nada para ellos, pero había algo inquietante en la forma en que se reveló. «¿Qué quieres?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Antes de que pudieran obtener una respuesta, un viento frío barrió la habitación, apagando las velas que habían encendido. En la oscuridad, el planchet se deslizó hacia adiós. El grupo permaneció en silencio, cada uno procesando lo ocurrido. Lucas fue el primero en hablar, rompiendo la tensión. «Bueno, eso fue intenso. Vamos a por algo de comer». Todos estuvieron de acuerdo, dejando atrás la ouija y la casa. Mientras caminaban de vuelta al pueblo, ninguno de ellos podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado. Lo que empezó como un juego inocente había sembrado una semilla de miedo y curiosidad que pronto crecería más allá de lo imaginable. Después de aquella noche en la casa abandonada, los amigos intentaron olvidar el extraño encuentro con la ouija. Sin embargo, la curiosidad y el misterio que envolvía a Ezra los impulsó a reunirse de nuevo, esta vez en el sótano de Lucas. «¿Estamos realmente haciendo esto otra vez?», preguntó Diego, su voz revelando un nerviosismo apenas oculto. «Sí, necesitamos respuestas», dijo Ana firmemente, mientras colocaba la ouija en el centro de un círculo formado por velas. Los cuatro se sentaron y con manos temblorosas colocaron sus dedos sobre el planchet. «Ezra, ¿estás aquí?», preguntó Sofía, su voz más segura que la vez anterior. El planchet se deslizó lentamente hacia el sí. «¿Qué quieres de nosotros?», inquirió Lucas. Hubo una pausa, y luego, como impulsado por una fuerza invisible, el planchet comenzó a moverse con más rapidez, deletreando PROTEJOANSE. Antes de que pudieran formular otra pregunta, un sonido resonó en el sótano. Era como un susurro, pero claramente audible, diciendo: «Pronto». La atmósfera se cargó de una energía espesa y amenazante. El miedo se apoderó de ellos. Ana, intentando mantener la calma, sugirió que terminaran la sesión. Colocaron el planchet en adiós, pero esta vez no se sintió como un cierre. Más bien, era como si hubieran abierto una puerta que no podían cerrar. Después de la sesión, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Lucas fue el primero en notarlo. Su reloj se detuvo exactamente a medianoche, a pesar de haberlo cambiado varias veces. Sofía empezó a escuchar susurros en su habitación, palabras ininteligibles que parecían provenir de las sombras. Ana, por su parte, encontró objetos personales desplazados o volteados sin explicación,
Y Diego, el más escéptico, no podía negar la sensación de ser observado constantemente, incluso cuando estaba solo. A medida que estos eventos se intensificaban, los amigos comprendieron que lo que empezó como un juego había desencadenado algo que estaba más allá de su comprensión, algo que estaba conectado con ellos de una manera que no podían explicar ni escapar. La figura de Ezra, una vez una mera curiosidad, se había convertido en una presencia ineludible en sus vidas. Los días siguientes a la segunda sesión con la Ouija estuvieron marcados por una serie de acontecimientos inexplicables que afectaron profundamente a los 4 amigos. La sensación de que algo siniestro los acechaba se hizo cada vez más intensa. Lucas fue el primero en experimentar algo verdaderamente aterrador. Una noche, mientras estaba solo en casa, las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. Al dirigirse al interruptor, vio, reflejada en la ventana, la figura de un hombre parado detrás de él. Al voltear, no había nadie, pero en el vidrio empañado, una mano había escrito Ezra. Ana, por su parte, empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con estar atrapada en la casa abandonada, con una presencia oscura persiguiéndola. Despertaba cada noche con el corazón latiendo desbocado, incapaz de distinguir si lo que había experimentado era un sueño o una realidad distorsionada. Sofía comenzó a notar sombras moviéndose en su periferia, sombras que no tenían fuente ni explicación. Lo más perturbador ocurrió una tarde, cuando, mirándose al espejo, su reflejo parpadeó y por un instante mostró una figura distorsionada que no era ella. Gritó y el reflejo volvió a la normalidad, pero la inquietud permaneció. Diego, quien había intentado mantenerse escéptico, no pudo ignorar el frío que sentía constantemente, como si una presencia helada lo siguiera a todas partes. Además, empezó a recibir mensajes en su teléfono, fotografías borrosas de la Ouija y textos que decían simplemente Ezra TV. Juntos, comenzaron a unir las piezas. Cada uno de ellos estaba siendo acosado de una manera que parecía personal y aterradora. ¿Era posible que Ezra fuera algo más que un espíritu atrapado en la Ouija? ¿Podía estar interactuando con ellos de maneras tan directas y perturbadoras? Decidieron reunirse para discutir lo que estaba sucediendo. Sentados en el salón de Ana, compartieron sus experiencias. La atmósfera estaba cargada de miedo y confusión. «Esto tiene que parar», dijo Lucas con voz firme. «Tenemos que encontrar una manera de cerrar lo que sea que hayamos abierto». Pero mientras planeaban su próximo paso, una sensación inquietante se apoderó de la habitación. Era como si los muros del salón se cerraran sobre ellos, como si Ezra no fuera solo una presencia en sus vidas, sino un ente que se estaba apoderando de ellas, manipulándolas a su antojo. Esa noche, cada uno volvió a su casa con la ineludible sensación de que estaban involucrados en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás hubieran imaginado. La Ouija ya no era un simple juego, era un portal a un mundo que desafiaba todo lo que sabían sobre la realidad y el más allá. Tras los inquietantes eventos, los amigos decidieron investigar más sobre Ezra. La búsqueda los llevó a la biblioteca local, donde pasaron horas revisando viejos periódicos y registros del pueblo. Finalmente, encontraron una historia que les heló la sangre. Ezra había sido un residente del pueblo a finales del siglo XIX. Según los relatos, era un hombre solitario y misterioso, acusado de practicar rituales oscuros. La historia terminaba con su trágica muerte en un incendio, en la misma casa abandonada donde encontraron la Ouija. «Eso explica la presencia en la casa», murmuró Sofía. «Pero, ¿por qué nos está acosando a nosotros?» La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Decididos a obtener más información, fueron al cementerio local para encontrar la tumba de Ezra. Después de buscar entre lápidas desgastadas por el tiempo, dieron con una modesta y casi olvidada. La inscripción era simple: Ezra, descanse en paz. Mientras estaban allí,
Una extraña sensación de ser observados los rodeó. Lucas intentó tomar una foto de la tumba con su teléfono, pero cuando miró la pantalla, en lugar de la tumba, apareció la imagen distorsionada de un rostro. Un rostro que parecía estar lleno de ira y dolor. Esa noche, Ana tuvo un sueño revelador. Soñó con Ezra, quien le hablaba desde las sombras. «No pueden escapar», decía su voz susurrante. «Están conectados a mí ahora». Ana se despertó gritando, convencida de que Ezra buscaba algo de ellos, algo más que simplemente atormentarlos. Juntando las piezas del rompecabezas, empezaron a especular que su conexión con la Ouija había vinculado sus destinos al de Ezra de alguna manera. «Quizás estamos atados a su ira, a su historia incompleta», sugirió Diego. Con esta nueva comprensión, el grupo se sintió aún más determinado a encontrar una solución. Tenían que desentrañar el misterio de Ezra y liberarse de su influencia malévola. Pero lo que aún no sabían era cuán profundo era ese vínculo y cuánto les costaría romperlo. Mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, una cosa se volvió clara. Estaban lidiando con una fuerza que iba más allá de lo meramente espiritual. Era algo que tocaba las raíces mismas de sus almas, un enigma que debían resolver no solo para salvarse a sí mismos, sino también para liberar a un espíritu atormentado atrapado entre dos mundos. La situación se volvió más grave cuando Diego desapareció misteriosamente. Una noche, después de enviar un mensaje incoherente a Lucas sobre haber encontrado una posible solución al problema de Ezra, dejó de responder a las llamadas y mensajes. Su habitación estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. La desaparición de Diego sumió al grupo en un estado de pánico y desesperación. Lucas, Ana y Sofía se encontraron en una carrera contra el tiempo, temiendo lo peor. Comenzaron a investigar frenéticamente, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a Diego. Al mismo tiempo, comenzaron a sufrir alucinaciones y episodios de paranoia. Lucas veía figuras oscuras acechándolo desde los rincones de su visión periférica. Ana empezó a oír voces susurrantes que la llamaban por su nombre, y Sofía se encontraba escribiendo mensajes en un idioma desconocido en su diario sin recordar haberlo hecho. Una noche, mientras revisaban los últimos mensajes de Diego, encontraron una pista. Había mencionado un viejo diario que encontró en la biblioteca, que supuestamente pertenecía a un descendiente de Ezra. Desesperados, fueron a la biblioteca y después de horas de búsqueda, encontraron el diario escondido en una sección olvidada. El diario contenía relatos de Ezra, describiendo su creciente obsesión con el ocultismo y cómo había sido rechazado por los habitantes del pueblo. Hablaba de un ritual, uno que le permitiría alcanzar la inmortalidad, pero a un costo terrible. Mientras leían, una comprensión horrible les golpeó. El ritual descrito en el diario parecía incompleto, como si Ezra hubiera sido interrumpido antes de poder terminarlo. Empezaron a sospechar que su conexión con la Ouija había reactivado el ritual y que Diego podría ser una pieza clave en su conclusión. Ahora, no solo tenían que encontrar a Diego, sino también entender cómo detener un ritual que había estado en pausa durante más de un siglo. Su búsqueda los llevó a rincones oscuros del conocimiento oculto, forzándolos a enfrentarse a verdades sobre la vida y la muerte que nunca hubieran imaginado. La lucha contra la locura y el miedo se convirtió en una constante. Cada sonido, cada sombra, cada susurro se transformó en un recordatorio de la presencia opresiva de Ezra y del peligro que enfrentaban. La línea entre la realidad y el delirio se volvió borrosa y comenzaron a cuestionar todo lo que sabían y en lo que creían. Mientras luchaban por mantenerse lúcidos y encontrar a su amigo desaparecido, se dieron cuenta de que estaban profundamente inmersos en un juego macabro donde las apuestas eran sus propias almas. La batalla contra Ezra se había convertido en una lucha por su supervivencia, una lucha que estaba lejos de terminar. Lucas, Ana y Sofía, llevados por la desesperación y el miedo a perder también a Diego, decidieron que era hora de enfrentar directamente la presencia de Ezra.
recordando fragmentos del diario y con un conocimiento limitado de rituales ocultos, planearon realizar un rito para romper su conexión con el espíritu. Se reunieron en la casa abandonada, el lugar donde todo había comenzado. La atmósfera en la casa era opresiva, cargada de una energía oscura que parecía respirar con ellos. Prepararon un círculo de sal, velas negras y espejos, elementos que esperaban que ayudaran a contener y reflejar la energía negativa de Ezra. Con las manos temblorosas, comenzaron el ritual. Ana recitaba palabras en un idioma antiguo, mientras Lucas y Sofía sostenían amuletos que habían encontrado en el diario, supuestamente para protegerse. La tensión crecía con cada palabra pronunciada, y el aire se volvía más frío y denso. De repente, una ráfaga de viento apagó las velas, sumiendo la habitación en la oscuridad. Un grito desgarrador llenó el espacio, seguido de una voz distorsionada que resonaba desde las paredes. «No pueden escapar», decía la voz, llena de ira y dolor. El círculo de sal se rompió y los espejos comenzaron a agrietarse, uno tras otro. Los tres amigos se aferraron entre sí, aterrados. En medio del caos, una figura sombría se materializó ante ellos. Era una representación distorsionada de un hombre, una manifestación de Ezra, llena de furia. Lucas, reuniendo todo su valor, enfrentó la figura. «Ezra, te liberamos, deja este mundo y encuentra la paz», gritó. Pero la figura solo se burló, su risa retumbando en la habitación. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Un débil rayo de luz emergió de uno de los amuletos, iluminando la habitación. La figura de Ezra comenzó a disiparse, gritando en agonía. Sin embargo, antes de desaparecer completamente, la figura se abalanzó hacia Sofía, dejándola inconsciente. Cuando la luz del día comenzó a filtrarse a través de las ventanas rotas, encontraron a Sofía en el suelo, pálida y apenas respirando. El ritual había sido parcialmente exitoso. Habían debilitado a Ezra, pero a un costo terrible. Lucas y Ana, con Sofía gravemente afectada, se dieron cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar. Habían subestimado el poder y el odio que alimentaba a Ezra. Ahora debían encontrar una manera de salvar a Sofía y detener a Ezra de una vez por todas, antes de que pudiera reclamar más víctimas. Con Sofía en un estado crítico, Lucas y Ana se sumergieron en una búsqueda frenética para encontrar una solución definitiva. Estudiaron más a fondo el diario y descubrieron que el ritual incompleto de Ezra estaba relacionado con un antiguo maleficio del pueblo, uno que databa de siglos atrás y que estaba ligado a una serie de misteriosas desapariciones y eventos inexplicables a lo largo de la historia del lugar. El diario reveló que el maleficio se originó con una poderosa bruja que había sido traicionada y asesinada por los habitantes del pueblo. En su último aliento, había maldecido a la tierra y a sus descendientes. Ezra, obsesionado con el ocultismo, había intentado utilizar este maleficio para sus propios fines, sin darse cuenta de que al hacerlo, se convertiría en un conducto para la maldición, quedando atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Lucas y Ana comprendieron que para liberar a Ezra y detener la maldición, debían completar el ritual original de la bruja y luego revertirlo, algo extremadamente peligroso y complicado. Necesitaban un objeto perteneciente a la bruja, que según el diario, estaba enterrado con ella en un lugar no revelado. Después de una exhaustiva búsqueda, encontraron una referencia críptica a un árbol antiguo, marcado con símbolos esotéricos, en el bosque cercano al pueblo. Bajo este árbol, excavaron y encontraron una caja antigua que contenía un amuleto perteneciente a la bruja. Armados con el amuleto, regresaron a la casa abandonada para realizar el ritual. Ana, utilizando el conocimiento adquirido del diario y de varios libros de ocultismo, lideró el proceso. Mientras recitaba los encantamientos, Lucas colocaba el amuleto en el centro del círculo de sal.
A medida que el ritual avanzaba, una serie de fenómenos sobrenaturales comenzaron a manifestarse. El viento aullaba alrededor de la casa y las sombras danzaban en las paredes como si estuvieran vivas. Entonces, la figura de Ezra apareció nuevamente, esta vez más furiosa y poderosa. Sin embargo, algo había cambiado. La presencia de la bruja comenzó a sentirse, enfrentando la ira de Ezra con una fuerza tranquila pero inquebrantable. Una batalla espectral se desató ante los ojos de Lucas y Ana, una lucha entre dos entidades poderosas unidas por un destino trágico. Finalmente, con un último grito de agonía, la figura de Ezra se disolvió en el aire, liberando una oleada de energía que sacudió la casa. El amuleto brilló intensamente y luego se desintegró en cenizas. Exhaustos pero aliviados, Lucas y Ana regresaron a donde estaba Sofía. Para su asombro y alegría, ella comenzó a recuperar la conciencia, como si la disipación de Ezra hubiera roto el hechizo que la mantenía prisionera. A medida que los días pasaban, la normalidad parecía regresar al pueblo. Diego fue encontrado vagando cerca de la casa abandonada, desorientado pero ileso. Los amigos se reunieron, marcados por la experiencia, pero agradecidos por haber sobrevivido y haber puesto fin a la maldición que había plagado a su pueblo durante siglos. La verdad oculta detrás de la leyenda de Ezra y la bruja había sido revelada y resuelta, pero las cicatrices que dejó en cada uno de ellos serían un recordatorio eterno de su encuentro con el mundo sobrenatural. Después de los acontecimientos que pusieron fin a la maldición, Lucas, Ana, Sofía y Diego intentaron retomar sus vidas normales. Sin embargo, las secuelas de su experiencia con Ezra y el oscuro legado del pueblo los perseguían. No podían escapar de los recuerdos y de las cicatrices emocionales y psicológicas que les había dejado. Una noche, mientras intentaban encontrar algo de normalidad, se reunieron en la casa de Lucas. Mientras conversaban, una idea surgió de forma espontánea. Debían quemar la ouija como un acto simbólico de cierre. Querían asegurarse de que nunca más se repitiera lo que habían vivido. Se dirigieron al patio trasero con la ouija y la colocaron en una pequeña pira. Mientras las llamas comenzaban a consumir la tabla, una sensación de alivio los inundó. Pero, en ese momento, el fuego se tornó de un color azul intenso y una ráfaga de viento frío sopló, extinguiendo las llamas. En la ouija, ahora parcialmente quemada, apareció una última palabra: nunca. La realidad de que Ezra aún podría tener influencia sobre ellos se hizo evidente. Comprendieron que, aunque habían roto la maldición principal, el vínculo que habían creado con Ezra a través de la ouija era más profundo y personal. Decididos a enfrentar esta última conexión, planearon una última sesión con la ouija, esta vez con el objetivo de liberar completamente sus almas de cualquier atadura restante con Ezra. Prepararon el espacio, protegiéndose con todo el conocimiento y los rituales que habían aprendido. Colocaron la ouija quemada en el centro y comenzaron a comunicarse. Ezra, venimos a liberarnos de ti. Por favor, déjanos ir, dijo Lucas con firmeza. La respuesta no se hizo esperar. El planchet se movió rápidamente a nunca. Sin embargo, en lugar de miedo, los amigos sintieron una determinación renovada. Comenzaron a recitar conjuntamente un encantamiento de liberación, uniendo sus voces y sus energías. A medida que recitaban, una luz brillante comenzó a emanar de ellos, envolviendo la ouija. La figura de Ezra se materializó una vez más, esta vez debilitada, casi transparente. Miró a cada uno de ellos y por un momento pareció haber una expresión de paz en su rostro atormentado. Con un último empujón de energía y voluntad, los 4 amigos pronunciaron las palabras finales del encantamiento. Ezra asintió y con una sonrisa triste se disolvió en la luz, desapareciendo por completo. El alivio y la paz que siguieron fueron abrumadores. La ouija se había convertido en cenizas y con ella la última conexión con Ezra.
Los amigos se abrazaron, sabiendo que habían cerrado un capítulo oscuro de sus vidas. Aunque las cicatrices emocionales permanecerían, habían aprendido lecciones valiosas sobre la vida, la muerte y el poder de la amistad. Juntos, habían enfrentado lo inimaginable y habían salido victoriosos. Ahora, miraban hacia el futuro, sabiendo que cualquier desafío que enfrentaran, lo enfrentarían juntos. Y así, la historia de la Ouija antigua y el espíritu de Ezra llegó a su fin, no con un susurro, sino con un acto de valentía y liberación. La oscuridad había sido reemplazada por la luz, y la vida de los 4 amigos había sido cambiada para siempre, pero para mejor.